Muy amadas y amados hermanos de nuestra congregación en Pamplona, un día domingo más en la presencia del Señor y dando inicio a este devocional dominical como de costumbre lo hacemos en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos junto a mi esposa, nuestra hermana Damaris. Les saludamos e inmediatamente les invitamos a ponernos de pie para leer el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39. Como siempre, la invitación ahora es a ponernos de pies en nuestros hogares y vamos a dar lectura solemnemente a la palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, mis amadas y amados hermanos, en esta mañana de día domingo, alabo el nombre del Señor en primer lugar por esta oportunidad que Él me ha concedido de poder, como cada domingo, poder dar inicio a este devocional dominical. A la vez también agradeciendo por la hermosa semana que hemos tenido, una semana de oración donde hemos estado conectados con todas nuestras congregaciones de nuestra amada Iglesia Evangélica Pentecostal a lo largo de todo, ¿no es cierto?, el mundo, a lo ancho de todo el mundo, y nosotros participando con oraciones de 5 a 7, con un ayuno el día miércoles, con una hermosa vigilia el día sábado, ayer. Pero también muy agradecido junto a mi esposa porque el día viernes les pudimos ver, pudimos compartir con algunos de ustedes en alguna pequeña reunión, digámoslo así, no un culto, sino una reunión de hermanos en la fe, un reencuentro online maravilloso con nuestras hermanas, hermanos que nos acompañan en esta hermosa congregación. Ustedes son, nosotros somos, todos somos la congregación en Pamplona. Ninguno está sobre el otro, todos somos iguales. Y en este espíritu de hermandad es que nos complace decir de que el vernos fue una maravilla, ¿verdad? Y yo creo que está en el mismo sentir de ustedes en sus corazones. Ver a nuestra hermana Micaela, a nuestra hermana Zulma, a nuestra hermana Margarita, a nuestra hermana Janet, nuestro hermano Leo, nuestra hermana Sandra, mi hermano Carlos, poder reencontrarnos, nuestra hermana Soledad, que luego llegó con nuestra hermana Ani, y bueno, pensar que en otra oportunidad tendremos a nuestro hermano Javier, nuestra hermana Leonor, ¿verdad?, a nuestras hermanas de Nicaragua, por quienes seguimos orando, nuestra hermana Norita, que no le conocemos, que está ella en Bilbao, pero no hay duda que después le conoceremos en alguna oportunidad. A nuestra hermana Carol, que también está en Francia, también ella reencontrándose con este grupo, luego que producto de un problema con su celular había perdido sus contactos, pero ya ha sido, ¿verdad?, reencontrada a nuestra pequeña congregación. Yo alabo el nombre del Señor, me siento muy feliz. Y así también esperando conocer a aquellas personas que no conocemos todavía
y que el Señor también seguirá uniéndolas a esta nuestra congregación. Inmediatamente quiero invitarles a que miremos la palabra del Señor, que siempre es una lámpara que ilumina nuestro camino. Es una lumbrera que alumbra, ¿verdad?, el dónde estamos pisando, dónde estamos caminando. Y más aún en medio de estos días que pareciera ser tan negros para la humanidad, días tan oscuros para la raza humana, ¿verdad? Hace 2 días me impactaba ver cómo en el Reino Unido se notificaban en las últimas 24 horas 1.820 muertes por COVID. Solamente por el COVID, 1.820 muertes. De un total, mire, de 93.000 muertes que ya han habido desde el año pasado en Reino Unido. Solamente el Reino Unido. Y esto que pareciera ser tan alto, tan grande, tan abismante, hace 1 año y medio quizás no lo hubiéramos imaginado. Pareciera ser que los números hoy día ya casi no nos sorprenden, pero a mí me impactó mucho. 1.820 muertes en las últimas 24 horas. Y yo me preguntaba, de esos 1.820, ¿cuántos habrán muerto en la esperanza de poder cruzar de esta vida a la otra, abrazándose la esperanza de tener a un Cristo Salvador? Me preguntaba eso porque la palabra del Señor nos advierte, nos llama a que podamos hoy, mientras tenemos vida, poder reconocer el buen camino de la salvación, a Jesucristo el Señor. Y me espanta pensar de que nos hemos acostumbrado a creer de que los muertos, pareciera que hasta hoy han muerto, no fueran suficientes. Ya decíamos recién, en Reino Unido solamente 93.000 y tantas muertes en lo que va de la pandemia. Sin embargo, no son las muertes más abismantes, porque si miramos las notificaciones que la Organización Mundial de la Salud nos entrega, tan solo en los Estados Unidos han habido aproximadamente 410.000 muertes, mucho más de las 93.000 del Reino Unido, 410.000 y tantos muertos. Le sigue Brasil, con 215.000 muertos en lo que va de la pandemia. Luego la India, con 153.000 muertos. Y esto, hermano, es mucho más que una guerra cualquiera. Verdaderamente estamos viviendo días muy terribles. La muerte es un tema habitual en medio nuestro y pareciera ser que al verla en forma tan habitual muchas veces vamos perdiendo la sensibilidad de lo que significa morir. Hemos estado sometidos a distintas imposiciones, distanciamiento, uso de mascarillas, confinamientos, y se estima que por lo menos la mitad de la población humana ha sido confinada en este último año. Ha habido un impacto, por supuesto, sanitario, un impacto psicosocial que ha dañado la mente de las personas y también lo social, el bienestar social. Se han perdido trabajos, lo que ha traído también un impacto económico fuerte a las familias, a las comunidades, también a los países, al mundo entero. Una crisis económica no vista hace muchas décadas y de las cuales será muy difícil recuperarnos según los expertos. Pero esto también trae consecuencias espirituales porque muchas congregaciones han puesto en duda su fe, su doctrina. Muchos cristianos, yo mismo he visto cómo a través de las redes sociales, en vez de predicar a Jesucristo, la única puerta y oportunidad de salvación, se han preocupado de dañarse entre cristianos, buscando el error del otro para a través de ese error buscar qué predicar y dañar. Y luego el otro luego se trata de recuperar y busca qué error tiene el otro y lo empieza a dañar, como si esta fuera la tarea de la iglesia. Yo quiero animar a ustedes, mis amados hermanos de Pamplona, que tengan un corazón sano. No traten de entender de que tenemos que dañarnos entre los cristianos, sino más bien la tarea nuestra es otra, es tratar de evangelizar al mundo que no conoce a Jesucristo. Bueno, una de las mayores
ruinas del principio de este siglo XXI ha sido precisamente esta pandemia. Y podríamos preguntarnos cómo es que esta entonces ha golpeado nuestras propias vidas. ¿Cómo le ha golpeado a usted? ¿Cómo ha golpeado a su familia? Si tuviéramos que hacer un inventario de lo que hemos ganado, de lo que hemos perdido en estas áreas que comentábamos, ¿verdad? En lo sanitario, en lo psicosocial, en lo económico, en lo espiritual. ¿Hemos ganado? ¿Hemos perdido? ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en mí, en usted? Y claramente el tema más redundante, decíamos recién, y más impactante es la muerte. La Biblia nos enseña que hay 3 tipos de muerte. Primero, la muerte física, aquella que nos ocurrirá a todos si es que el Señor no viene antes, ¿verdad? El morir, un infarto que nos puede llevar a la muerte física. La Biblia habla sobre eso. En 1 Corintios, en el capítulo 15, verso 21, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, Dios no deseaba que nosotros los hombres fuéramos seres mortales, pero producto de la caída de Adán en el huerto del Edén, producto de la desobediencia de Adán en el huerto del Edén, la muerte entró al mundo, la muerte física en primer lugar. En segundo lugar, la Biblia también habla de una muerte espiritual. ¿Y cuál es esta? Es cuando la persona no conoce a Dios. Y como no conoce a Dios, no sabe que hay un Dios, un Salvador, no sabe que tiene que tratar de vivir también en buenas obras. La Biblia enseña en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es nuestra realidad. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Jesucristo nos alcanzó a través del Evangelio y nos dio vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Ahí está la muerte espiritual. Mucha gente que está viva en la vida terrenal, carnal, está muerta en el espíritu. Y a ellos Cristo quiere llegar para darles vida, así como nos ha dado vida a nosotros también. Pero hay una tercera muerte, que es la muerte eterna. Y de esa es que tenemos que librarnos como sea, porque la Biblia en el libro de los Romanos, capítulo 6, verso 23, dice claramente, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. La paga del pecado es la muerte. Es decir, llegará la hora en que todos seremos sometidos ante el juicio de Dios y llegará la hora en que aquellos que no hayan recibido a Jesucristo como Salvador serán separados de Dios por la eternidad. La palabra muerte en su origen etimológico significa separación. Y seremos separados. Si nosotros no somos salvos a través de Cristo, tendremos que ser separados de Él por la eternidad. ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es su esperanza? De que Cristo nos ha librado de la muerte espiritual, pero también nos librará de la muerte eterna, ¿verdad? De la muerte física no hay mucho que hacer, porque aún el mismo Señor murió, pero Él resucitó, y de la misma manera en que Él resucitó, la promesa es que nosotros también seremos librados de la sepultura, porque seremos resucitados para el reino de Dios. Ese será un tema del cual hablaremos en otra oportunidad. Bueno, dicho todo esto como introducción, todo lo que nos ha ocurrido con la pandemia, debemos reconocer de que hay un temor a quedarnos solos muchas veces, un temor a que frente a la prueba, frente a la angustia de los confinamientos, a lo que se nos pueda venir con esta segunda, tercera ola ya en España, podamos sufrir el desamparo, ¿verdad? A ser olvidados incluso por Dios. Hay muchas veces que el diablo quiere hacernos creer que podríamos ser olvidados incluso por Dios. Entre tantos que sufren en el mundo, uno se llega a preguntar o decir, yo soy solamente una gotita en medio de esta humanidad que es el gran océano de la humanidad, yo solo soy una gotita nada más. ¿Qué se va a preocupar Dios de mí teniendo tantas preocupaciones? Pero en esta mañana la palabra confrontará nuestra alma y necesariamente nuestro espíritu, nuestros temores,
para poder reprender lo que nos hace mal, para mantenernos sanos en la doctrina y confiados en el Dios, este Dios de amor. Por eso que el apóstol Pablo en estos versos que hemos leído parte diciendo en el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hace una pregunta nuevamente, dice, ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Hay algo que podría separarnos del amor de Cristo? Este amor inseparable de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie nos podría separar del amor de Dios. Nadie nos podría separar del amor de Cristo, ¿verdad? Nadie, porque este amor es más perfecto que el amor de una madre. Si el amor de madre es un amor maravilloso, un amor esplendoroso, un amor grande, tremendo, ¿verdad? Pero el amor de Dios, el amor de Cristo es mucho más perfecto que ese amor. El amor de Dios es mucho más puro, más santo que el amor conyugal, ese amor que un hombre y una mujer se prometen tener hasta el último día de sus vidas. El amor de Dios, el amor de Cristo es mucho más puro y santo que ese amor. Por lo tanto, amados hermanos, ayúdenos el Señor a confiar en este amor. Aunque hayan tribulaciones, dice Pablo, tribulación, persecución, espada, ¿qué me podrá separar del amor de Cristo? Pablo está resuelto a comprender y a enseñarle a esta iglesia, a la iglesia de los romanos, de que confiaran, que entendieran que nada les podría separar del amor de Cristo. Ellos están allí viviendo días de persecución. Los 2 primeros siglos de la era cristiana fueron días, siglos, décadas de gran persecución sobre la iglesia primitiva, sobre la iglesia apostólica, sobre la iglesia del primer siglo, como lo enseñábamos el domingo pasado. ¿Se acuerda usted? Bueno, 2 siglos de intermitente persecución. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 313, cuando el emperador Constantino, que se convierte al cristianismo, participa del edicto de Milán y establece que el cristianismo sería la religión oficial del Imperio Romano. Pero antes de eso, mire, ya Nerón, desde el año 64, levantó una gran persecución sobre los cristianos. Y ya no estamos hablando de una persecución cualquiera, como la persecución de los judíos en contra de los cristianos, no, sino que ahora una persecución mucho más sanguinaria, una persecución mortal, una persecución legal del imperio dominante, que quería perseguir a las familias, a los cristianos, los llevaba, usted sabe, a los circos, los llevaba a hacer espectáculos, los utilizaban como hogueras encendidas para alumbrar las ciudades, los llevaban a la muerte para que fueran muertos a la vista de todo el pueblo, en medio de los circos, allí bajo el poder y la garra de las fieras. Qué terrible, amados hermanos. La destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén en el año 70, que golpeó fuertemente a los judíos, y de allí tantos que fueron encarcelados y muertos. Se estima, de acuerdo a algunos estudiosos, que murieron entre 5.500 a 6.500 cristianos, producto de la persecución. Usted dirá, eso no es nada en comparación a los 1.800 que murieron hace 2 días en Reino Unido, ni los 93.000 que murieron, o de los 410.000 en Estados Unidos, de los 100 y tantos en la India, o de los 215 en Brasil. Claro, por cierto, pero esos 5.500 a 6.500 cristianos eran una parte importante de una iglesia que se estaba tratando de levantar como un pueblo de Dios que quería avanzar hacia la eternidad y evangelizar a muchos. Hermanos, ¿cómo evitar la muerte en aquellos años? ¿Cómo librarse de la muerte en aquellos tiempos? La única forma era apostatar de la fe, negar a Cristo como Salvador. Y verdaderamente a mí no me hubiese gustado hacer eso, porque significaría negarme a aquel que nos amó primero.
Ellos impulsaron, sin embargo, a través de la persecución, los obligó a huir, a arrancar a uno y otro lugar, y eso impulsó la evangelización. Mire, por algo Dios hace las cosas. Nada ocurre en esta tierra al azar. Dios por algo está haciendo este confinamiento, está provocando pandemias en los diferentes países, porque Dios quiere levantar una iglesia sublime, una iglesia emblanquecida, que este proceso no sea para pelearnos unos con otros, no sea para sentirse más santos que otros, ni para desanimarnos, sino más bien sea un medio para que podamos santificarnos y luego podamos impulsar la evangelización. La iglesia, en medio de la persecución, desarrolló la teología mediante la declaración de la sana doctrina, desarrolló la Biblia y tantos libros que permitieron sostener al pueblo de Dios. Amados hermanos, mire usted lo que estamos haciendo en medio de estos confinamientos. Nos obliga a grabarnos, a poder levantar, generar material audiovisual que servirá para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos tiene en esta condición porque ha sido su voluntad, porque Él quiere algo de nosotros, que hagamos todo esto, porque a través de esto a lo mejor muchos se alimentarán en la vida espiritual. En todo tenemos victoria, amados hermanos, porque aunque vengan tribulaciones, angustia, persecuciones, hambre, desnudez, peligros o espada, como escrito está, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, mira el verso 37. Pablo dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. En otras palabras, en todo tenemos victoria, en todas las cosas. Y no solamente somos vencedores, sino que aquí Pablo dice, más que vencedores. ¿Pero por medio de qué? Por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo? Dice simplemente, nos está diciendo que Él es nuestra victoria. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él es nuestra victoria, por medio de aquel que nos amó, dice el apóstol. Su amor, por tanto, es nuestro triunfo. Su amor es nuestra esperanza. Y frente a esto no hay temor. ¿Tiene temor? ¿Tenía miedo a morir? ¿Tiene miedo a morir? Frente a este amor no hay temor, porque la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Alabado sea el nombre del Señor. Él me ama, Él le ama, Él nos ama y por tanto nos sostenemos en el amor eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. En todas estas cosas, aunque sean difíciles de soportar, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y cuáles son las pruebas de su amor? Desde el punto de vista bíblico, San Juan 3:16 lo decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos 5, en el versículo 7 y 8, dice ciertamente, porque si yo pienso, si yo tuviera que morir por alguien, si usted tuviera que morir por alguna persona, ¿por qué quisiera morir? Probablemente elegiríamos a una persona de renombre, a una persona por quien valga la pena morir, ¿verdad? Alguien que pueda seguir con un legado y usted se sienta satisfecho de que va a morir, entregar su vida por alguien importante, ¿verdad? No moriríamos por alguien que a lo mejor ha sido encarcelado porque es un asesino, porque es un ladrón, porque es una persona mala, ¿verdad? Perversa. No lo haríamos. Sin embargo, la Biblia dice así, Romanos 5, versos 7 y 8 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados hermanos, y este versículo es como si fuera un cuchillo que llega a mi corazón.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo nosotros perversos, llenos de pecado, Cristo murió por nosotros. Qué bendito sea nuestro bendito Dios. Qué bendito sea nuestro Dios eterno, ¿verdad? Alabamos el nombre del Señor. Muerte es el tema de este día. Verdaderamente no quisiéramos morir en medio de esta pandemia, pero recordemos que lo más triste no es morir en lo físico. Si tuviésemos que morir, ¿qué más da? La muerte no nos podrá separar de Cristo el Señor. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo, claramente también enseñándonos de la muerte, nos dice que la solución es Dios. La solución de la muerte es Dios. Y si usted recuerda a Lázaro, el amigo de Jesús, él llevaba muerto 4 días, dice la Biblia. Pero cuando Jesús llegó frente a la tumba de Lázaro, pidió que movieran esa piedra y luego llamó al muerto y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el muerto se levantó. Qué bendito es el Señor. Él es la solución a la palabra muerte. Primera a los Corintios 15, 21, 22. Porque por cuanto la muerte entró en el mundo, dice, entró por un hombre, también que era Adán, también por un hombre entró la resurrección de los muertos, todos. Porque así como en Adán todos mueren, Pablo dice, también en Cristo todos serán vivificados. Qué maravilloso es esto. Cristo es la vida del muerto. Cristo es la resurrección y la vida. Así lo dijo él. Yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Efesios 2:1. Y él os dio vida, decíamos recién, a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero mire lo que dice en el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, escuche bien, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. Qué maravilloso es esto entonces, comprender de que ciertamente en la vida todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero he aquí el Evangelio del Señor nos presenta a Jesucristo, quien es la resurrección y la vida, y quiere que tengamos una vida espiritual que se levante, que no vivamos expuestos a la muerte eterna, sino que tengamos a Jesucristo el Salvador. Y si usted le ha recibido como Salvador, usted hoy goza de la vida gloriosa, que es la vida del nuevo nacimiento, ¿verdad? Es como que Dios nos ha hecho nacer otra vez. Y esto es lo que sentimos como congregación. Hemos nacido de nuevo en el Señor. Pero muchas congregaciones todavía que viven peleando por la palabra del Señor, parece que no viven en paz, porque no han conocido a este Cristo amado que salva, que perdona y al cual estamos esperando porque nos vendrá a buscar. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero terminar centrándome en los últimos 2 versículos que hemos leído, porque allí está la gran promesa de este mensaje. Allí Pablo, comprendiendo que ciertamente nada lo podía separar del amor de Cristo, ahora en el verso 38 y 39, usted lo puede leer en su casa, él resueltamente dice algo maravilloso que debe quedar resonando en nuestras vidas, aunque nos enfrentemos a cualquier adversidad, a cualquier situación difícil. Él dice así, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, mire, escuche bien, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, porque no sabemos lo que vendrá, amados hermanos, mañana y en el futuro. Pero él dice, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Ponga atención aquí, yo lo digo en negrilla, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Alabado sea el nombre del Señor.
dos puntos finales en cuanto al amor de Dios. En 1 de Juan 4:10, el apóstol San Juan dice que en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque yo no le amaba a Él. Yo ciertamente, a mí como niño nunca me importó Dios. Recuerdo aquellos años y ciertamente muchas veces rechacé la predicación del Evangelio. Pero cuando Cristo el Señor se apareció en mi vida, cuando tenía 10 años, ese día caí rendido a la presencia del Señor. Y desde ese día comprendí lo que decía la palabra del Señor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, dice, en propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué podemos decir hoy? Lo que dice 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados hermanos, amadas hermanas, estos versículos que hemos leído en esta mañana lo utilizan muchas congregaciones para decir de que seremos salvos todos gracias al amor de Dios, aunque pequemos, aunque nos descarriemos del buen camino, aunque nos perdamos en los pecados, en la idolatría, en el adulterio, en la fornicación, no importa, porque nada nos separará del amor de Dios. Ellos dicen eso, pero yo en esta mañana quiero decirle que no, tengamos cuidado. La palabra del Señor dice que nada nos separará del amor de Cristo, pero aquí el apóstol nos dice que no nos separará el pecado, el adulterio, la hechicería, a lo mejor el que yo sea un ladrón o el que yo me porte mal, que yo caiga en las contiendas, las peleas, no. La Biblia no dice eso, porque sabemos que el pecado sí nos separa de Dios, ¿verdad? El pecado sí nos puede apartar de Dios, como lo que sucedió con Adán y con Eva. Esa es la mejor demostración y es la primera demostración bíblica después de tantas otras que han habido. Por lo tanto, no se deje engañar. El pecado sí nos puede separar. Y estos versos no dicen que la salvación no se pierde. Claramente podemos entender que lo que nos está diciendo el Señor es que aquellas cosas malas que se transforman en amenazas del pueblo de Dios, la tristeza, la muerte, la tribulación, la falta de trabajo, la pena, aún muchas veces el hambre o tantas cosas, nada de eso nos puede separar del amor de Cristo. Por eso siéntase cercano a Cristo, siéntase cercana al Señor, porque en Él está nuestra esperanza. Quiero recordar algún versículo del Señor cuando Él dijo, venid a mí, todos los cansados y trabajados. Nada nos puede separar de Cristo. Él nos invita en este día. Si estamos cansados, si estamos atribulados, si estamos agobiados por lo que ha pasado ya en tantos meses, en esta mañana ven a Cristo el Señor. Entregue su corazón al Señor. Mire, recuerdo la petición de oración de mi hermano Leo, de mi hermana Janet, por aquel varón, aquel hombre, aquel caballero que era el jefe de nuestro hermano Leo. Yo lo recuerdo a él en esta hora y le ruego a Dios de todo corazón que ese joven, ese varón que no conozco, pueda conocer a Dios en medio de esta tribulación, en medio de esta pena. Vamos a orar a Dios para que Dios llegue donde Él está, donde está su familia y que Dios pueda resolver sus problemas. Quisiéramos que Dios le derramara muchas bendiciones y resolviera todo, pero sabemos que a veces los problemas son necesarios. Pero lo que yo quisiera es que principalmente ese varón pueda conocer a Jesucristo, no como el que predica en las tantas iglesias o este Cristo que cuelga de una cruz, porque Él no cuelga de una cruz. Jesús está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por todos nosotros y por Él también. Y la palabra del Señor dice que si hemos pecado, si nos consideramos pecadores, confiemos en este Cristo, que es un abogado eterno y que como abogado Él intercede ante el Padre por nosotros, para que podamos ser perdonados por el Señor. Yo quiero orar por ese varón, yo quiero orar por ese joven,
para que Dios lo levante, para que Dios le dé fuerza. Y si es que a Él le mandan este link, este enlace, quiero decirle a Él que lo vamos a tener en nuestras oraciones y que piense en Dios, porque cuando no hay esperanza en el mundo, cuando no hay esperanza en los hombres, Dios es la esperanza. Él no ha dicho la última palabra. Dios le podrá levantar. Dios bendiga nuestras vidas y esta palabra en nuestros corazones. Yo le quiero invitar ahora a que se pongan todos de pie en sus hogares y vamos a pedir la bendición del Señor. Amado Padre Celestial, muchas gracias te doy por esta palabra que nos invita a creer que más allá de las dificultades de la vida, más allá de esta pandemia tan terrible que nos ha tocado vivir, Señor, que ha traído tanto dolor y tanta muerte, Señor, nosotros queremos confiar en ti. No queremos atemorizarnos ni sentirnos amenazados por la muerte, porque en ti, Señor, somos más que vencedores. En ti siempre habrá vida. Pero yo te quiero pedir por mis hermanos en cada hogar, por cada familia que ha escuchado este mensaje, para que esta palabra les recuerde que pese a los difíciles momentos que estén viviendo, nada nos separará del amor de Dios. Y en esta mañana te ruego que derrames tu amor en cada familia, que derrames tu amor en cada hogar, en cada hermana, en cada hermano, y su corazón sea en esta hora fortalecido, sea echado fuera todo temor a vivir en esta vida, porque tu amor nos anima a seguir enfrentando las cosas difíciles de la vida. Todo te lo pido, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Seguimos orando por todos ustedes y les invitamos para el próximo domingo a nuestro próximo devocional dominical. Que el Señor les bendiga.